Buen día, bienvenidas a una nueva cápsula reflexiva de Altar Astro Yogi. Yo soy Sofi y hoy vamos a hablar de la luna llena en Cáncer que va a ocurrir el 13 de enero del 2025. Esta luna llena ocurre en el grado 24, así que si conoces tu carta natal podés ir a buscar en qué área de vida está ocurriendo esta gran lunación que nos está invitando a observar nuestro mundo interno emocional. ¿Sí? No podía ser otra luna llena en este 2025 que viene con tantos cambios y la primer luna llena del año viene súper potente, súper profunda y a observar, a ir a nuestras raíces emocionales, ¿sí? La luna rige al signo de Cáncer, ¿sí? Entonces es una luna donde está en su salsa, ¿sí? Esta energía, está en su signo que se siente más cómodo, ¿sí? La luna simboliza en la astrología y en la carta natal nuestro refugio emocional, aquellas costumbres, aquellas actitudes que hemos considerado que por hacerlas hemos recibido amor y afecto por parte de nuestros cuidadores, sobre todo con el rol materno, pero las personas que nos hayan cuidado en la infancia, nosotros como niños tuvimos un registro de lo que era aplaudido y lo que no era aplaudido, y a partir de ahí fuimos generando nuestra identidad. Yo cuando hago las lecturas de carta natal me detengo mucho tiempo a trabajar y a hacer consciente este mecanismo inconsciente, ¿sí? Porque como es algo que ocurrió en el pasado, no solemos tener tan presente, y sobre todo la luna aparece cuando queremos tomar riesgos, aparece el mecanismo de la luna, el mecanismo de defensa, a decir, ojo, pará, pausate, porque quizás no te sentís tan seguro, no te sentís tan en casa, ¿no? Recordemos que Cáncer es el signo del cangrejo y ante la primera amenaza me meto hacia adentro, en mi caparazón. Entonces, que es un mecanismo de defensa que tienen las personas que tengan luna en Cáncer, y conozco algunas que seguramente estén escuchando este video. La luna en Cáncer, apenas a la primera amenaza o sensación de que algo no es familiar, se mete hacia adentro, se aísla y se guarda sus emociones para sí. Entonces, esta luna llena, si bien todos los años tenemos luna llena en Cáncer, esta viene con tensión, una carga de tensión acumulada interna, porque la luna va a estar junto a Marte, que está retrogradando, ¿sí? Empezó a retrogradar en Leo, y Marte empezó a caminar hacia Cáncer y se encuentra con esta luna. Por lo tanto, van a salir con mucha más facilidad este guerrero herido, este guerrero interno, ¿no? Va a empezar, puedo estar teniendo sensación de ira contenida o enojos acumulados. Marte en Cáncer está observando, ¿sí? Hacia el pasado. Ese guerrero está haciendo un repaso de su pasado, ¿no? Y por qué actuó de tales formas, o a partir de qué luchas está encarnando, que tienen que ver más con un pasado que con realmente lo que es auténtico ahora en este momento. Y ese Marte está en tensión, en oposición a Plutón, ¿sí? Que está en Acuario, ¿sí? Como está en el primer grado de Acuario, termina haciendo oposición con ese Marte que está en los últimos grados de Cáncer, ¿sí? Y esta tensión interna que uno puede decir, no, porque no puedo actuar genuinamente, ese guerrero no puede ir a la batalla que quiere por algo externo, ¿no? Y observar, porque muchas veces en eso externo, que digo que por eso no lo puedo hacer, estoy delegando mi poder sobre mi propia vida, de decisión. Entonces es una oportunidad en esta luna llena. Recordemos que 3 días antes y 3 días después de la lunación se siente su efecto. Es una oportunidad de ver el pasado emocional, las relaciones de mi infancia, ¿sí? La relación que tengo con mi figura materna o mis cuidadores, ¿no? La relación que establecemos al fin y al cabo con nuestra niña interna y vulnerable. Entonces es una luna llena que es muy profunda en ese sentido. ¿Cuánto le estoy permitiendo
darle lugar a esa niña, ¿sí? Y a resignificar ese pasado y esas situaciones que vivió, ¿sí? Es una invitación a observar los conflictos que tenemos internos. Es muy fácil que en estos días de luna llena, ya desde el 3 de enero, sí que se hizo esta oposición Marte-Plutón, podemos estar sintiendo un conflicto externo, pero siempre ese conflicto que veo yo hacia afuera está hablando de un conflicto interno, ¿no? Y que es emocional. Y puede ser que durante los días de lunación aparezca esta niña, ¿no? Que se empiece a manifestar a los gritos para que escuchemos qué es lo que nos quiere decir. ¿Qué es eso, esa necesidad emocional, ¿sí? Que no es algo que venga de la mente o algo material, es una necesidad emocional que quiere ser escuchada, ¿sí? Entonces se va a iluminar durante esta lunación la relación que mantengo con lo materno, ¿sí? Más allá de la propia relación con mi madre, ¿sí? Cómo soy capaz de conectar con la nutrición, qué es eso que yo necesito para poder sentirme completa, ¿sí? Entonces puede ser que se detonen en estos días el hambre emocional, ¿sí? Como tengo dificultades con el autoestima, me compro un montón de cosas para poder llenar ese vacío emocional. Entonces, por más que yo compre o coma mucho o fume mucho, ese vacío no se va a terminar de llenar porque no es algo que tenga que ser llenado con eso, es algo emocional que tengo que ir a resignificar de mi pasado. Y cuando yo lo resignifico y me doy el permiso de poder entender que no es una injusticia, que fueron situaciones para mi evolución y crecimiento en la escuela de la vida que nos invita a trabajar lo emocional, ¿sí? Vinimos a experimentar esta vida a través de las emociones, ya puedo saber que no dependo de eso externo a mí para sentirme completa, ¿sí? Entonces es un regresar hacia la infancia, ¿sí? Para extraer todo el potencial que hay ahí, ¿no? En toda herida reside un don, ¿sí? Y es importante esta cuestión del don porque está Quirón haciendo una cuadratura, una tensión a esta luna. Entonces Quirón es el sanador herido. ¿Sí? Quirón nos habla de esa herida primaria que todos tenemos al momento de encarnar. ¿Sí? Porque en el momento en que carnamos nos olvidamos de que somos parte de una fuente de creación infinita y que todos estamos unidos. Nos olvidamos de eso y no recordamos en esa unión, por lo tanto sentimos miedo. Y no nos sentimos, lo que tendremos que sentirnos es siempre sostenidos por la vida y que todo está perfectamente diagramado, ¿sí? Y que todo es para nuestra mayor evolución. Y como nos olvidamos de que estamos unidos, siento miedo y por lo tanto recurro a mecanismos de defensa para sentirme protegido o mecanismos automáticos, ¿sí? Que hacen que yo entre en conflicto con lo externo porque tengo miedo. Entonces, es un momento para poder observar, ¿sí? Esas heridas que fueron generándose en mi infancia, ¿sí? Por medio puede ser ya incluso si yo no conozco a mi madre, cosas de intrauterinas, ¿sí? Esos miedos que vengan desde lo intrauterino o las relaciones que habían en mi ambiente circundante de la infancia, ¿sí? ¿Cómo vamos a poder reconocer esas heridas? A través de nuestros vínculos más cercanos. Si tenemos hijos, va a ser a través de nuestros hijos porque es un desprendimiento de nuestra identidad, ¿sí? Y es una de las relaciones más íntimas. Si no, con la pareja o con los amigos más íntimos, ¿sí? Las personas más cercanas a nosotras nos van a estar mostrando qué heridas se están despertando, ¿sí? El eje, ¿sí? Para que ocurra esta luna llena, el sol tiene que estar en Capricornio, ¿sí? Iluminando a la luna en Cáncer, ¿sí? Y esto es un eje, es hacernos conscientes y para hacernos responsables, ¿sí?
y empezar a ser nuestra propia madre y nuestro propio padre, ¿sí? Poder tener esa contención, ¿no? De la energía de la madre, arquetípica de la madre, ¿sí? La contención, pero sin una contención que no bloquee el crecimiento y la expansión, ¿sí? Porque el mecanismo de defensa de la luna es te protejo y te restrinjo, ¿no? Y poder ser nuestros padres desde una puesta de límites con amor, por el compromiso por lo que quiero ver crecer en mi vida, no desde esto de que me empiezo a dar con el látigo, ¿no? Con la energía de Capricornio o Saturno, ¿sí? Es una invitación para hacernos conscientes y responsables, ¿sí? Y dejar de proyectar hacia afuera, ¿sí? Ese cuidado o esa responsabilidad. Vos me tenés que cuidar o vos me tenés que dar sostén o vos me tenés que dar contención, ¿sí? Y esto vamos a tener que trabajarlo y abordarlo desde nuestras infancias. Un ejemplo muy personal a mí en mi infancia se me valoraba, o yo registré, en realidad es un registro que yo tengo interno, pero tiene que ver con lo externo también. Me valoraban y yo me sentía más amada y querida cuando me sacaba buenas notas, ¿no? Entonces todos me aplaudían y me reconocían cuando me sacaba buenas notas. Al momento de ser una adulta, ¿qué voy a estar buscando constantemente? El éxito, el reconocimiento, el generar logros. ¿Para qué? Para que venga mamá o la pareja o alguien al quien yo tenga como persona referente, ¿sí? Como por encima mío, a decirle, mirá, estas son mis notas, mirá cuántas cartas hice este mes, mirá cuánto gané, mirá los logros que tengo, ¿no? Y lo hago para el otro. Y si el otro no me lo reconoce, me voy a sentir muy vacía. Hasta que empecé a darme cuenta de que yo me tengo que reconocer todo el esfuerzo que estoy haciendo porque es algo que yo amo y que yo quiero. ¿Sí? Si no, lo voy a seguir buscando ese reconocimiento afuera, ¿sí? Está buenísimo que me lo den, pero primero me lo tengo que dar yo, ¿sí? Y esto es empezar a ver las heridas de frente, ¿no? Y hacernos conscientes y responsables eh, de todo esto, ¿no? Porque es empezar a agradecer a mamá y a papá o a mis cuidadores, agradecerles por darnos la vida, ¿sí? Pero también salir de ese domo canceriano, porque cáncer, la energía de cáncer es, por eso se lo relaciona mucho con la familia y el cuidado y la nutrición y la comidita y lo calentito y que son personas que quizás si hay un cáncer muy fuerte, una luna muy fuerte en una carta natal, me voy a mantener en círculos muy cerrados y muy cercanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiero proteger, quiero cuidar y que crezca lo que estoy cuidando y protegiendo, ¿no? Por eso también es como mucho a la defensiva, no me toquen lo que para mí es familia o familiar. Entonces se genera un domo de protección en donde yo no puedo ir creciendo y comprender, agradecer a mamá y a papá por todo lo que nos dieron, porque nos dieron la vida, ¿sí? Y a través de ellos tuvimos las experiencias que nos hicieron crecer y evolucionar. Después uno puede decir fueron malas, fueron buenas, ¿sí? Pero las experiencias para evolucionar y crecer y nos dieron lo que pudieron y lo que tuvieron a mano, ¿sí? Imagínense que esto se va protegiendo y se va repitiendo historias, ¿no? Bueno, el éxito es tener una casa, es tener, entonces todos vamos corriendo en ese clan familiar atrás de eso, ¿no? Se va repitiendo. Y nuestras madres y nuestros padres hoy día tenemos otras conciencias, ¿no? Como humanos, pero hay que ver cómo fueron criados también, cuáles fueron sus tradiciones, ¿sí? Y cuáles fueron replicando. Eh, y, y ahí poder comprender que no nos pueden dar lo que no tuvieron, ¿sí? Entonces sacarle el peso no es culpa de mamá o de papá o de mis cuidadores, ¿sí? Es trabajo mío como adulta responsable, ¿sí? De poder resignificar todo eso que pasó, traerlo al presente, ¿sí? Y desde acá ver, ponerlo de base y avanzar, no quedarme siguiendo repitiendo el pasado, ¿sí? Eh, eh,
Entonces, están siendo días tensos este inicio de año, desde el 3 de enero que empezó esta oposición, ¿sí? Eh, y todo eso nos está haciendo acercarnos a nuestra niña o niño interno, ¿sí? Y empezar a darle atención, a escuchar qué es lo que está necesitando emocionalmente. Quizás silencio, quizás introspección, quizás ir a jugar, relajarse, ¿sí? ¿Qué quiere mi niña? Compañía, porque quizás se sintió sola, a ir a aprender a pedir ayuda, ¿sí? Eh, lo- cuando nacemos, ¿no? Es esta expectativa que hay, ¿sí? Que no es consciente, es algo muy inconsciente, expectativa de amor infinito, ¿no? Que mi madre me va a dar amor infinito, una compasión tremenda. Es vinculado al arquetipo de la madre, ¿no? Y nadie puede estar a la altura de eso, porque somos humanos y reconocernos a nosotros y a reconocer a nuestros padres como humanos, ¿no? Pero eso, comprender que para nuestros niños fue un gran dolor quizás, ¿sí? Porque yo esperaba que mamá esté ahí en todos mis actos, pero capaz mamá tenía emociones, le pasaban cosas, tenía otras necesidades, ¿sí? Y que quizás no se las podía dar a ella misma, ¿sí? Y estaba haciendo lo que podía con lo que tenía, ¿no? Entonces, dejar de los resentimientos hacia la afuera, ¿no? Dejar de proyectar afuera los dolores internos, ¿sí? Porque si no, nos podemos volver, ¿no? Nos podemos volver personas que estamos viviendo la vida a través de la vida de otros, queriendo cambiar a otros para poder vivir la vida que queremos, pero no nos animamos porque nos da miedo, ¿sí? Salir de esa tradición, salir de eso que se viene perpetuando en ese domo familiar, ¿no? Nos da miedo, entonces lo quiero vivir a través de mi pareja o lo quiero vivir a través de mis hijos, ¿sí? O estoy negando o estoy bloqueando la vida de esas personas para controlarlas, ¿sí? Está Plutón en esta tensión que se está sintiendo desde el 3 de enero. Y Plutón a veces, Plutón no es que es malo, ¿no? Nos viene a poner de frente lo que está oculto, ¿no? Y a veces la cantidad de manipulaciones que hacemos o el control que ejercemos sobre la vida de otros, porque no nos atrevemos a nosotros a hacernos responsables de nuestra propia vida, ¿sí? Entonces, eh, presta atención a las emociones que se están despertando en estos días, ¿sí? Presta atención, reconocer que sos humana, sos humano, ¿sí? Y empezar a indagar no tanto en qué fue lo que me detonó, sino en esa reacción, ¿no? En mi reacción, porque seguramente no estoy reaccionando desde el presente, desde eso que me hizo detonar, sino seguramente es que esa situación presente está despertando o echándole leña a un fuego que se despertó, que se inició mucho tiempo atrás, ¿sí? Si no, estamos respondiendo no al estímulo presente, sino al estímulo pasado, ¿sí? Y entonces es empezar a asimilar eso. Eh, entonces, en esta lunación está Plutón y está Quirón, ¿sí? Están en tensión, pero ¿para qué? Para que nos podamos poner de frente y ver esas heridas, ¿sí? Y Plutón y Quirón son dos energías sanadoras, porque yo cuando me permito ver, reconocer, integrar, puedo sanar y a partir de ahí puedo reconocer mi fortaleza emocional, ¿no? Yo no creía que podía atravesar esta situación y me siento mucho más fuerte una vez que la atravieso, ¿sí? Y dejar de poner afuera ese poder, ¿no? Nosotros tenemos el poder de resiliencia y de transformarnos continuamente, ¿no? Y eso que me resulta hoy como una herida, cuando yo la puedo ver de frente, puedo integrarla, sanarla, resignificar eso, que me pareció quizás injusto, lo resignifico y me doy cuenta que fue para mi mayor crecimiento y evolución, terminando de disolver esa herida de separación,
¿sí? Porque realmente estamos sostenidos, nada es azaroso en esta vida, todo tiene su cauce. Cuando yo reconozco todo eso, suelto el miedo, puedo ser una persona más genuina y puedo generar un puente, esa herida se vuelve un don para llevarme como un puente hacia la vida que quiero para mí, ¿sí? Que la vida que quiero para mí. Entonces, eh, tenerlo en cuenta eso, ¿sí? Abrir los ojos a nuestra propia capacidad nutricia, a dejar de llenarnos emocionalmente a través de los otros. Quiero que el otro me dé lo que yo estoy necesitando, ¿no? Y eso me va a generar un enojo increíble, ¿no? Que no, que voy a estar diciendo es por culpa del otro que yo no puedo ser feliz, ¿no? Empezar a hacernos cargos irresponsables. Eh, y, y también comprender que el enojo en cierto punto es necesario, ¿no? El enojo, yo digo enojo porque Marte está retrógrado y está en oposición a Plutón, ¿no? Entonces el enojo, la ira, la frustración pueden ser emociones que estén muy latentes estos días y que me están mostrando, ¿sí? ¿Dónde yo me quiero diferenciar del otro? ¿Dónde me quiero diferenciar? ¿Dónde me quiero separar de ese, de esa lealtad familiar o diferenciarme con el deseo del otro porque yo quiero otra cosa, ¿sí? Y el enojo aparece cuando yo no me veo capaz de poder poner ese límite, ¿no? Porque eso, el enojo está invitando a que pongamos un límite, a que tomemos riesgos, ¿sí? Porque si yo no tomo riesgos, voy a estar alimentando el miedo, ¿sí? Y me convierto en un vampiro emocional, ¿sí? Y de vuelta repito, si soy un vampiro emocional, voy a estar queriendo vivir la vida, mi vida a través de otros, entonces le voy a estar exigiendo a los demás que hagan cosas que a mí me gustaría hacer, pero como no me animo, hacelo vos, hijo, hacelo vos, pareja, o voy a estar de forma muy sutil, ¿sí? Bloqueando que los demás puedan vivir su vida, ¿sí? Restringiendo. Y eso es empezar a dármelo a mí y yo permitirme hacer ese punto de quiebre con mamá y papá o con ese clan familiar y decir, porque después de Cáncer viene Leo y Marte está haciendo ese camino. Marte, el guerrero, el Leo, sí quiere luchar por lo que le nace del corazón, pero está volviendo a Cáncer para ver qué lealtades. Quizás estoy luchando o creo que viene del corazón, pero en realidad viene del linaje pasado, ¿no? Entonces, estoy queriendo revisar lo canceriano porque después ese domo, la energía de Cáncer es el domo y Leo es el sol que brilla, atraviesa ese domo y dice, acá estoy yo, lo que me diferencia de ese núcleo protector, ¿sí? Y que tiene mucho sentido, relaciónenlo con los hijos, ¿no? Eh, o la semilla, ¿no? Necesitamos esa protección, la semilla necesita eso para protegerse, pero después va a brotar, va a ser brote algo que es auténtico y es único. Quizás tenga los mismos genes, pero va a ser único la forma en que se desarrolle ese ser, ¿sí? Ese brote. Por eso es un momento para trabajar con nuestra niña interna, agradecerles a nuestros cuidadores, a mamá, a papá, y dejar de escapar o negar, ¿sí? Las enseñanzas que me trajeron esas situaciones, ¿sí? Y darle un sentido a eso que pasó, porque si no nos vamos a quedar en el dolor constantemente. Si yo no le puedo dar un sentido al dolor, va a carecer de significado y me voy a quedar ahí en el pasado, ¿sí? En cambio, si yo puedo verlo como una parte de mi experiencia para mi aprendizaje, puedo reconocerlo y resignificar y sanarlo, ¿sí? Para eso nos están ayudando Plutón y Quirón, ¿sí? Para darnos la fuerza para ir a lo profundo y conectar con la resiliencia. Y empezar a nosotros, al momento en que nosotros sanamos, empezamos a vivir la vida que realmente nos es genuina y podemos inspirar a los demás a hacer lo mismo consigo mismos. Y también
a poner en su lugar a las personas que están proyectando también su vida en nosotros, ¿sí? Eh, entonces, es una hermosa luna, luna llena, ¿sí? Que sí, para meditar, para hacer, no sé, registros akáshicos, constelaciones, todo ese tipo de terapias que trabajan con el inconsciente y con el pasado, nos ayudan un montón, ¿sí? Y, y reconocer que las heridas son únicas, y por eso es como este trabajo es interno. Si yo quiero ayudar al colectivo, tengo que hacer el trabajo en mí, porque solo yo viví mis heridas, ¿sí? Quizás en nuestra carta natal tenemos un quirón particular cada uno, ¿sí? Si bien la primera herida es la de la sensación de separación, la creencia de separación, después todos tenemos una herida. Y es muy particular cómo la vivimos, lo que sentimos, ¿sí? Y observar, ¿sí? Observar esa herida, darles lugar y reconocer que es única, también nos va a hacer únicas para compartirlo con los demás, ¿sí? Eh, es cuando yo me permito sanarme, abro un canal de luz para que todos los demás puedan ver, ¿sí? Que pueden también hacerlo consigo mismos. Y, este Plutón está en Acuario, o sea, Plutón es un planeta transpersonal que va más allá de mi persona, ¿sí? Que nos conecta con el todo. Y está en un signo transpersonal que es Acuario. Por eso, esta luna llena al principio del 2025, un año de muchos cambios y que a nivel colectivo se va a sentir un montón. Empezar con una luna llena que nos invita a indagar adentro, ¿sí? A conectar con quien realmente somos, con esa niña o ese niño vulnerable, ¿sí? Para transformarnos en adultos responsables que están cuidando de sí mismos y empiezan a vivir una vida mucho más genuina, y a partir de ahí inspiro a los demás a que lo hagan, pero sin controlarlos, sin manipularnos, sin exigir, ¿sí? Porque Saturno también y Venus, durante esta lunación, Saturno y Venus se juntan en Pisces, ¿sí? Para hacernos responsables por nuestras relaciones y nuestros vínculos y para ayudarnos a madurar nuestro compromiso interno conmigo mismo para después con la relación que hay enfrente, ¿sí? Y entonces, una vez que nos atrevamos a hacer todo este trabajo interno, ¿sí? Nos podemos permitir ser esa versión que no nos dimos antes la oportunidad de ser, ¿sí? Y, y eso es la invitación de Urano que va a estar haciendo un sextil a la luna llena. Entonces, en esta lunación te invito a tomarte un momento, a percibir, a observar lo que está ocurriendo, qué te hace detonar para ir hacia adentro y resignificar. Te agradezco mucho por llegar hasta este momento. Te leo en los comentarios, saben que me encanta leerlos, ya sea por acá, por mi Instagram, altar.astro.yogi. Estoy compartiendo prácticas de astroyoga, mensajes semanales astrológicos según la carta natal y el altar de meditación, que es un espacio de reflexión para trabajar, manifestar la realidad que deseas por medio de la meditación. Entonces, todo eso, si querés información, sigo con las lecturas de carta natal y rebozo solar, me podés escribir y lo charlamos, hablamos, porque siento esto que quiero compartir, porque también estoy haciendo este trabajo interno, y el poder trabajar nosotros por nuestra propia herida hace que no querramos que los demás atraviesen eso, aunque no podemos controlar lo que el otro va a sentir o lo que le va a suceder en su vida, podemos acompañarlos en eso que a mí me dolió tanto y hoy día estoy trabajando, ¿sí? Entonces, gracias enormes, infinitas y feliz luna llena. Gracias, gracias.